soy Angélica Infante y nuevamente es un gusto estar acompañándolos en este tiempo con el tema que está en la palabra del Señor en el Salmo 139. Vamos a leerlo, lo voy a leer en 2 versiones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la Reina Valera. Y la traducción lenguaje actual dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Es una oración muy profunda y es la oración que el Señor quiere que nosotros hagamos, no cada año, no cada mes, sino diariamente. Porque mire lo que dice: revisa mi conducta y mira si algo no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Pero todos nosotros necesitamos coraje para hacer este tipo de oraciones. No es fácil. A veces parece obvio el respaldo de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Porque aparentemente estamos bien, tenemos de pronto un buen trabajo, tenemos buenos ingresos, tenemos la familia, pero ¿cómo estamos por dentro? Y esto fue lo que le pasó al rey David, que es el escritor de este salmo. David fue el que lo hizo y en este momento era pues el ungido del Señor, había conquistado tierras, reinaba en Israel, era el hombre conforme al corazón de Dios. No a muchos se les ha dado este título, creo que es el único, es el adorador, el dulce cantor de Israel. Entonces, todas estas características de David podrían decirnos a nosotros que no era necesaria una revisión de estas, que era obvio que el Señor estaba respaldando la vida de David. Pareciera que no necesitara una revisión de estas. Sin embargo, David hace un alto en su camino por varios sucesos que acontecieron en su vida y hace esta oración y le dice al Señor: Señor, necesito que revises mi conducta, necesito que pruebes mis pensamientos, necesito que me enseñes a vivir conforme tú quieres que yo viva. Y ver nuestro propio error es mucho más difícil que señalar el error ajeno. Siempre digo, es más fácil ver la paja que está en el ojo del vecino, pero no la viga de nuestro ojo. Es mucho más difícil ver nuestro propio error. Pero en esta hora el Señor hará un gran avance en nuestras vidas y quitará trabas ocultas, miedos, angustias y todo lo que nos mantenga escondido en nuestros propios errores. Hoy hacemos una invitación a Dios para que examine nuestro corazón. Es una forma de reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Él. Yo oro en este tiempo para que usted pueda recibir esa corrección del Señor, que podamos entregar el corazón y decirle: Señor, mira el fondo de mi corazón, pon a prueba mis pensamientos. Si mi conducta no te agrada, pues muéstrame, Señor, muéstrame el camino correcto. Enséñame a vivir como quieres que yo viva. Nos muestra nuestro respeto a la persona del Señor, aceptando como probable que haya cosas en nuestro ser que estén ofendiendo la presencia del Señor y que vayan en contra de su palabra. Cosas que tal vez no tenemos la suficiente claridad para ver o queremos evitar. Puede ser una mala actitud, un pecado a ciertas costumbres que están perjudicando nuestra vida, frenando nuestro progreso espiritual. Reconocer el porcentaje de nuestro error en los roles que desempeñamos como padres, como esposos, como amigos, como hijos, como vecinos, como hermanos, como líderes, como pastores, como autoridad. No todo es culpa del otro. Y es que a veces pensamos que el más maduro espiritualmente, o el más viejo, o el mayor, o el que tiene más autoridad, siempre tiene la razón. Y no es así. Y precisamente el salmista nos quiere llevar a este reconocimiento, a que así seamos los más ungidos, seamos santos, podemos estar equivocados, porque mientras estemos en este cuerpo, errar es de humanos. Y
pudiéramos estar necesitando que el Señor nos examine. Entonces David estaba en esta posición de rey, ¿cierto? No era cualquiera. De pronto dice yo, pues no tenemos este cargo tan grande. Y si un rey necesitó el ungido del Señor, el adorador, el dulce cantor de Israel necesitó este examen de conciencia, este examen en su corazón, este examen en su vida, pues nosotros también lo necesitamos. Nosotros también necesitamos que el Señor se adentre en nuestro corazón y mire y quite las cosas que no estamos haciendo bien. Entonces, una de las cosas que necesitamos para que el Señor nos examine es estar dispuestos, ¿cierto? Este pedido para que el Señor nos señale una posible traba es correr riesgos de tener que reconocer algo en lo que nos hemos engañado a nosotros mismos. Y no es fácil reconocer que necesitamos un examen de conducta, como cuando vamos al médico. Muchos de nosotros de pronto le tememos ir al médico por el pronóstico, por de pronto la enfermedad que nos descubran, y hacer este examen, hacer esta oración, pues también va a traer que el Señor pueda decirnos, bueno, esto que estás haciendo no está bien, y pueda corregir nuestra conducta. En el colegio nos daban nota por nuestro comportamiento, ¿cierto? Que si nos iba bien, entonces sacábamos excelente, sobresaliente. Bueno, en mi tiempo era así. Ahorita ya ha cambiado un poco, ya ahorita creo que es por números, pero si en este momento el Señor pudiera darnos una nota de nuestro comportamiento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa nota que el Señor nos daría? Entonces, cuando le decimos, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, le abrimos el espacio al Señor para que entre exactamente a eso, a hacer el examen. Estar dispuestos ¿a qué? A que nos dé el diagnóstico de pronto que no nos gusta, a que nos esculque por allá por dentro, a que nos revise, a que podamos abrir nuestra vida al Señor, a que nos mire y nos diga si nuestros sentidos están en la dirección correcta, si nuestra boca está hablando lo que edifica, lo que sana, lo que es agradable, si nuestros ojos están viendo lo que al Señor le agrada, si estamos oyendo su palabra, si estamos yendo en la dirección correcta, si nuestros oídos escuchan cosas que edifican, si nuestras manos tocan. El pastor Pedro siempre nos dice que si nuestras manos se prestaron para el mal en un pasado, pues que ahora se presten para hacer el bien. Si nuestros pies están yendo hacia las personas que necesitan, hacia donde está la necesidad, que si nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser está en sintonía con el Señor. Entonces ese es el examen que el Señor quiere hacernos a nosotros, y lo que el salmista le estaba entregando al Señor. Me encanta esta oración, me encanta cómo lo dice, y se los quiero volver a repetir. Dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. Usted le puede decir al Señor en esta hora: mira el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Recuerde que Filipenses 4:8 dice en lo que debemos pensar, en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo honesto, en lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Si hay alguna virtud, en eso debemos pensar. Diciendo: dime si mi conducta no te agrada. Usted le puede decir: Señor, mi conducta, como yo me comporto con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, en mi trabajo, lo que hago en mi trabajo, ¿te agrada? Y finalmente le dice: y si no te agrada, pues enséñame a vivir como quieres que yo viva. Entonces, cuando hacemos esta oración, le damos el espacio al Señor para que entre y obre. Y es que cuando vivimos sin examinarnos a nosotros mismos, se nota. Cuando nosotros vivimos sin ese examen de conciencia, sin ese examen en el corazón, sin ese examen en los adentros de nuestra vida, se nos nota. Se nos nota cuando no vivimos para hacer esta oración diaria. Recuerde que no tiene que ser cada mes, cada año, cada por allá que me acuerdo. No, tiene que ser todos los días. Revisar nuestra conducta, vivir evaluando nuestra vida, no la de los demás. Esa es fácil evaluarla, ¿cierto? Hay un escritor que es Gordon MacDonald que escribe:
Los libros que estaba leyendo afirmaban que si los seguidores de Cristo no crecen como personas es porque no tienen la costumbre de evaluarse. Es necesario para nosotros crecer como personas, como líderes, como papás, como mentores, estar en constante evaluación de nosotros mismos. La mayoría de nosotros somos esa clase de personas que no analizamos el interior, no reflexionamos sobre nuestra vida. Entonces, una de las primeras condiciones para hacer la oración, que Dios nos examine, es estar dispuestos para hacerlo. Otra muy importante es tener la humildad para reconocer. Y eso es parte del proceso de madurez. A veces cometemos el mismo pecado, el mismo error, estamos en el mismo círculo, tropezamos con lo mismo, en la misma circunstancia, porque no nos sentamos a evaluar, a examinar, porque es necesario aceptar con humildad la confrontación, la corrección. Pero a nosotros como seres humanos no nos gusta, a nosotros no nos gusta que se nos corrija, a nosotros no nos gusta aceptar con humildad que nos confronten, que nos diga esto que está haciendo está mal, eso nos aterra y por eso la humildad es necesaria. En Proverbios dice que con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Proverbios 11:2 de la traducción lenguaje actual. Entonces, a veces es incómodo y es vergonzoso, no es fácil, ¿cierto? Es como ir al médico, no nos gusta, se gasta tiempo, se gasta esfuerzo mientras nos desplazamos hacia allí, tenemos que esperar, tenemos que llegar antes. Entonces, a veces es mejor llamar al amigo doctor y decirle, mire, me duele esto, ¿qué me puedo tomar? Y ahorrarnos el tiempo de ir hasta allá, ahorrarnos el tiempo de desplazarnos, que nos hagan preguntas incómodas, sobre todo a las mujeres. De pronto cuando nos revisan, nos hacen preguntas que uno dice, pero yo ¿por qué tengo que contestarle a este desconocido estas preguntas? Pero es necesario para el diagnóstico. A veces es necesario desnudarnos frente al médico para que él nos revise, contarle cosas íntimas, y esto es incómodo, pero es necesario si queremos tener el buen diagnóstico, y en este caso si queremos tener la paz, si queremos ser guiados en el camino de la vida eterna, tenemos que abrirnos a escuchar una reprensión necesaria, una reprensión de parte del Señor que limpiará nuestras vidas, que las sanará, que restaurará muchas áreas de nuestra vida, trayendo un antes y un después. No debemos dejar que nada contamine nuestra vida, o que si sucede la falta de evaluación no nos quite la oportunidad que el Señor nos limpie y que nos haga crecer en el Señor para hacerla. Hay un versículo que dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos, no tienen remedio. Solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Jeremías 17, del 7 al 10. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3:5. Entonces a veces nosotros creemos que es obvio que Dios nos está respaldando y que está aprobando nuestra conducta. Y David lo entendió muy bien y nos deja este salmo y nos pide que nosotros podamos hacer esta oración. Yo oro para que en esta hora el Señor nos ayude, para que podamos hacer esta oración, para que con el más sincero anhelo el Señor nos ilumine, nos pruebe, nos examine el corazón hasta lo más profundo y que señale lo que de pronto en nuestra vida le está ofendiendo,
y decidimos hoy aceptar y renunciar todo lo que nos muestre y nos diga qué es lo que estamos haciendo mal, en el nombre de Jesús. Entonces quiero leer el Salmo 139, habíamos leído solo el versículo 23, pero yo quiero leerlo para que usted lo tenga ahí en su corazón y que la misma palabra dice que no vuelve vacía y que haga el efecto que debe hacer en nuestros corazones, que nos suba la confianza, la fe, que nos restaure, que nos llene de la alegría, del gozo de la salvación que viene de parte del Señor. Dice: Dios mío, tú me conoces muy bien y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Se le puede decir en esa hora al Señor que su vida, sus circunstancias, su familia, su trabajo, su enfermedad está bajo el control del Señor. El verso 6 dice: yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda afuera de mi alcance. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, allí también te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guía. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. El versículo 13: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Escuche, usted no es una casualidad, usted fue formado por las manos del Señor. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa. Repita ahí: yo soy una creación maravillosa. No importa lo que digan de mí, yo soy maravilloso. Su palabra dice que somos criaturas y que todo lo que el Señor hace es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Y el 23 dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Entonces David hizo una pausa en su vida y vio que había algo en su vida como que no cuadraba, como que estaba haciendo algo que al Señor no le agradaba. Entonces hace esta oración y dice: Señor, si hay algo en mí que te ofende, pues ayúdame y quítalo. El Salmo 26:2: dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Mire que el versículo 13 dice: líbrame del orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja reconocer nuestros errores. Por eso es necesario estar dispuestos, tener humildad y tener la confianza para hacer este tipo de oraciones. Entonces David ya viejo hace esta oración después de tantos errores que cometió. Se puede leerlo en la Biblia, muchos errores, muchos fracasos que tuvo. Y hubo sobre todo uno que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Usted lo puede leer ahí en su casa. Yo le voy a contar la historia rápidamente. Yo sé que usted la ha escuchado. Es de la historia con Betsabé. Es una mujer casada. Hace que él sea reprendido, que haga muchos salmos, inclusive estas oraciones de los salmos que hemos leído. David era un hombre justo que amaba a Dios y por eso lo había puesto por rey de Israel. Ahí en los versículos 11, 12 y 13 hay una clase de sucesos que tiene la vida de David, que hace que él pueda escribir todos estos salmos que hoy nos deja. Aquí empieza el reinado de David y empieza con una crisis que en vez de fortalecerlo, empieza a declinar.
cuando una tragedia doméstica lo golpea. Claro, consecuencia de su pecado cuando toma a una mujer que no está libre y en el momento menos oportuno. No se sabe por qué David no fue a la guerra en ese momento cuando él se queda en su casa en vez de ir a la guerra, está en una terraza desocupado tomándose un cafecito quizás y ve a una mujer. Le veo a una mujer muy bella y su pecado empieza porque la desea, ¿cierto? Con sus ojos empieza a desearla, pregunta quién es, le dicen que es una mujer casada y él la manda a traer. Y no solo esto, sino que la mujer casada, él hace una fechoría y se muere o matan al esposo de esta mujer para él quedarse con ella. En Santiago nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces David se dejó seducir cuando su mente estaba desocupada, descansando o dejando de ir y ocuparse de los asuntos importantes, que era donde debería estar. Lo que sigue más adelante es que, toma a la mujer, la embaraza, mata a su esposo, que hace parte de sus valientes, y lo que hace más grande su infamia es que traiciona, porque es uno de sus valientes, es una de sus personas fieles, y el corazón endurecido de David se revela una vez más al enviar a sentencia de muerte a Urías, que era el esposo de esta mujer. Se presenta claramente el contraste entre David, que debía estar en el campo de batalla junto a sus tropas, y al de Urías, que estaba dedicado a David y que no fue capaz de dormir, inclusive que David le pidió que durmiera con su mujer para tapar su pecado, y él dijo y no quiso pasar ni siquiera una noche con su esposa en la tranquilidad de su casa, sabiendo que las tropas y los guerreros estaban peleando. Seguido a esto, Betsabé se lava de su inmundicia. De acuerdo con la ley, era un baño ceremonial y un periodo de impureza. Esto ilustra lo rápido que se contamina un corazón cuando se juega con el pecado, aún en los más nobles hijos del Señor. El periodo del luto duraba más o menos 7 días, pero Betsabé fue traída lo más pronto posible y le dio a luz un hijo. Entonces, hasta aquí parecía que el plan de David funcionó, ¿cierto? Al poner a Urías, su esposo, al frente de la batalla, lo matan y él se queda con su esposa y está embarazada, y entonces la familia feliz. Pero nosotros sabemos, y la palabra dice, que esto fue desagrado ante los ojos de Dios, que nosotros debemos confesar los pecados que conozcamos y no esconderlos, porque esto nos lleva a cometer pecados mayores. David pensó que como le estaba yendo bien, que como nadie se dio cuenta, era aceptable delante del Señor. Por eso después en su salmo él dice: Señor, ni siquiera he pensado cuando tú ya sabes que pensé, ni siquiera he actuado cuando tú ya sabes qué voy a hacer. Yo no me puedo esconder de ti, porque él creyó que se había podido esconder de Dios, porque pasó algún tiempo. Usted sabe que después vino el profeta Natán y confrontó a David, pero fue después de varios meses, no fue en el mismo momento. Entonces, por eso David cree que nadie se dio cuenta. La confrontación de Natán fue más o menos casi un año del episodio con Betsabé y la muerte de Urías. Y David, yo quiero leerle en 2 de Samuel, el capítulo 12, el versículo 7 dice: Entonces Natán le dijo: Pues tú, David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di su palacio, sus mujeres, y aún te habría dado mucho más, si tú lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí?
que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Aquí está diciéndole Natán en la confrontación, le está diciendo: ¿por qué te burlaste de mí? Haces lo que yo prohíbo. ¿Por qué? Porque el Señor prohibía el adulterio, el Señor prohíbe la fornicación, el Señor prohíbe que matemos. Y David no solo hizo una cosa, sino que hizo el combo completo. Entonces, en este tiempo, nosotros creemos que la gracia nos da tiempo, ¿cierto? Y que nos da permiso para nosotros pecar, pero no es así. No debemos jugar con la gracia y con la oportunidad que nos da el Señor de confesarle. Quizás Dios esperó muchas noches que David viniera y le confesara su pecado y no tener que mandarle un Natán para confrontarlo, ¿cierto? Pero David pues no quiso, hizo que el Señor llegara hasta este momento de mandarle una persona para que lo hiciera reconocer su pecado, que lo hiciera reconocer y confrontarlo. Y todos nosotros necesitamos Natanes en nuestra vida, todos nosotros necesitamos personas enviadas por el Señor que vengan y nos corrijan y nos ayuden a enderezar nuestra vida. En nosotros hay puntos ciegos, puntos que quizás nosotros no nos damos cuenta que estamos errando, y los Natanes son importantes para eso. Por eso nosotros debemos tener Natanes en nuestra vida, debemos tener personas a los que les debemos dar cuentas de nuestro comportamiento, porque su palabra dice esto, que nosotros debemos confesar nuestro pecado los unos a los otros. En el capítulo 12 de 2 de Samuel dice: entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería este hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de este hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita y además merece la muerte. Aquí, con la confrontación de David, de Natán, David se presenta en esta parábola como defensor de la moral y que al mismo tiempo esconda su propio pecado, ilustra lo engañoso que puede ser una persona. Si ustedes pueden, ahí en lo que leímos, David sale a defender, ¿cierto? Sale a decir cómo se les ocurre que él va a hacer esto, pero Natán se estaba refiriendo a él mismo. Entonces, mantener una corderita como animal doméstico se consideraba algo común en Israel, y robarla por la fuerza, un animalito de estos, se consideraba un crimen horrible y absurdo, ¿cierto? David estaba aquí creyendo que estaba obrando bien, pero no se estaba dando cuenta que él era este hombre que había robado la corderita y que había actuado mal con su prójimo. Le estaba diciendo que la gracia nos da tiempo, pero no nos da permiso de pecar. Dios esperó que David confesara su pecado, pero David no lo hizo. No debemos jugar con ella y creer que porque Dios me perdona puedo hacer y deshacer sin tener el temor reverente. Entonces llega el día de confrontar y Dios envía a Natán. Les decía que los Natanes son enviados por Dios. Y en los siguientes versículos dice el Señor: David, pero yo te elegí, yo te libré, yo te di, tuviste en poco mi palabra dice que no adulteres, que no mates, que no mientas. Y David hizo el combo
completo. Y termina diciendo en el versículo 12, tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Lo que nosotros no resolvemos a solas con Dios, el Señor mismo se encarga de sacarlo a la luz. Si usted sigue leyendo Samuel, los libros de Samuel, se da cuenta que uno de los hijos de Absalón tomó a mujeres de David y delante de todo el pueblo tuvo relaciones con estas mujeres, deshonrando al rey. Usted sabe que en ese tiempo pues era permitido, o David tenía muchas mujeres, y uno de sus hijos se acuesta deshonrando la vida del rey. Entonces, los natanes son importantes para que nos hagan caer en cuenta de nuestro error, de las cosas que no hemos resuelto, de todo lo que los puntos ciegos que hay en nosotros. Yo quiero que usted diga: Señor, manda natanes a mi vida. Y le pregunto, ¿usted tiene natanes, personas que usted le pueda dar cuentas, que usted le pueda confesar sus pecados y que él pueda orar por usted? Entonces, en el versículo 13, David reconoce su pecado, ¿cierto? Y en el Salmo 51, me gusta, quiero que lo leamos, y mira el título del Salmo. Dice: David compuso este Salmo después que tuvo relaciones sexuales con Betsabé, y el profeta Natán lo reprendió por haber cometido el adulterio. Me gusta que el salmista no decoró el salmo, ¿cierto? No dijo cuando David pecó, no. Él fue claro, fue contundente. Dijo cuando David tuvo relaciones sexuales, y entonces Natán vino y lo reprendió. Y David construyó este salmo. Dice: Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador, sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón de declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Por eso les decía que lo primero que debemos tener es la disposición para que el Señor nos revise, y con la disposición viene la humildad y la confianza para que el Señor entre en nosotros y nos haga reconocer lo pecadores que somos, porque nosotros siempre queremos decorar nuestro pecado y echarle la culpa al otro y decir: bueno, yo hice esto porque tal persona me influyó, porque tal persona me obligó, porque no, tenemos que reconocer. Dice el versículo 5, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. ¿Tú quieres que yo sea sincero? Pues por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Oigan, el versículo 13 nos habla que David se volvió un Natán, se volvió una persona que confrontaba los pecados de los otros. Dice: a los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Esto pasa cuando nosotros tenemos esa humildad de dejarnos corregir. Sigue diciendo el capítulo: Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanza. En el momento en el que David reconoce que él es pecador y acepta y le dice al Señor: sí, es verdad, yo hice esto, Dios le perdona y no lo hace morir, ¿cierto? Porque usted sabe que antes el que pecaba
iba directo a, ¿cierto? Y moría. En este caso, el Señor le dio una oportunidad porque David reconoció. La ley decía que el adúltero y el asesino debería morir. Y aún si se tratara del rey, que en este caso pues era David. Sin embargo, lo más significativo es que debido al verdadero arrepentimiento de David se le concede la misericordia de Dios, de acuerdo a promesas ya hechas para su familia y su linaje. Aunque se experimentan trágicas consecuencias del pecado como las que vimos atrás, la oración de arrepentimiento de David permanece como un doloroso testimonio que sus quebrantos delante de Dios son una enseñanza para los otros que pecan. Termino leyendo el capítulo 51, el versículo 16. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. La mejor ofrenda para el Señor es la humildad. Diga, yo soy humilde, el Señor me da en este tiempo humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto ofrendas y en tu altar se presentarán todos. Bueno, entonces, como una enseñanza para otros que pecan, David hace esto y deja todo su corazón en estos salmos. Y fue por irse en contra del Dios mismo, su persona y su naturaleza. David lloró no solo por perdón, sino también por pureza, para ser aceptado, no solo por consuelo, sino por ser totalmente limpio de su pecado. Aunque su corazón estaba herido de vergüenza y de dolor, conocía la misericordia de Dios, esa misericordia que nosotros también conocemos en este tiempo, que se llama gracia. Después que confesó sus pecados, se atrevió a pedirle a Dios sus dones más preciados, como el gozo, la restauración, su presencia y el Espíritu Santo. En el Salmo 24 dice: solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. El que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Dios anhela hacer en nosotros un chequeo interior. Saúl quizás no fue peor que David, pero David tuvo algo y fue que reconoció sus errores. Proverbios 3:12 dice: el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que quiere. Si usted en ese tiempo es confrontado, si el Señor envía a Natán, agradézcalo, porque usted está dentro de las personas que el Señor ama y que necesita corregir. Nuestra alma necesita sentir el perdón de Dios, tener la conciencia tranquila. Por eso David acudía a Dios para ser guiado en este tipo de oraciones, para ser guiados de nuestros errores, de nuestros pecados futuros. El arrepentimiento es una de las primeras lecciones que se da cuando nos vamos a bautizar, ¿cierto? En el discipulado, porque es una señal que estamos en el camino correcto. Finalizo con 2 Corintios 7:10 y dice: la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como es Él, puro. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque los salmos nos ayudan a hacer oraciones profundas, Dios. Por eso hoy oramos con este salmo, con el Salmo 139, y te pedimos, Señor, que seas tú entrando en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Padre, que seas tú limpiando. Si nuestra manera de vivir no te agrada, corrígenos, Señor. Ayúdanos a vivir exactamente como tú quieres que nosotros vivamos. Que todos los días podamos hacer esta oración y revisar nuestro comportamiento y revisar cómo nos comportamos
comportamos frente a nuestros hijos, frente al esposo, frente a la familia, frente a nuestros amigos, frente a nuestros papás, a nuestros vecinos, si lo que estamos haciendo te agrada, si lo que publicamos en nuestras redes edifica, sana, levanta a otros, si lo que nuestra boca dice, Señor, es digno de alabanza, si lo que nuestros ojos ven es digno, Señor, de ser guiado por ti, Señor, que tú lo apruebes. Bendice nuestros sentidos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que hagas un examen completo de todo nuestro ser interior, Señor, y que nos des el pronóstico para nosotros saber en qué estamos fallando, el tratamiento, Señor, para saber qué debemos corregir, qué actitudes debemos hacer para agradarte, para que nuestra vida sea un olor fragante delante de ti, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, que esta palabra quede en cada uno de nuestros corazones, Señor, que podamos hacerla, que no solo la escuchemos, sino que la hagamos por obra. Usted que está ahí, repita: Señor, yo te pido perdón. Si yo te he fallado, perdóname, Señor. Si no te he reconocido como Salvador, hoy lo hago, Señor. Públicamente te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, el Salvador de mi alma, de mi vida, de mi casa y de toda mi familia. Escribe mi nombre en tu libro para que cuando tú vuelvas, Señor, yo me pueda ir contigo a una eternidad gloriosa, Dios, que lo que estoy viviendo aquí en la tierra, Señor, es un referente para cuando esté en el cielo, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta otra oportunidad. Recuerde que les habló Angélica Infante, su amiga en Cristo. Bendiciones.